doctor Juan Pablo Serrano. Él ha cumplido algunas funciones en el ámbito público, entre ellas fue director ejecutivo de ERCIDAP y, como todos los ciudadanos, está preocupado y consciente de que hay que encontrar salidas. Se conversa, se dialoga, hay iniciativas que se tienen que llevar adelante y es sobre estos temas que preocupan a los habitantes de esta urbe que vamos a dialogar con el doctor Serrano. Bienvenido, doctor Serrano, su punto de vista sobre la coyuntura actual. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a usted y a la radioaudiencia de Antena 1, Ondas Azuayas, ¿no? Bueno, desde hace algunos días un conjunto de ciudadanos nos hemos autoconvocado para comenzar a reflexionar, porque creo que uno de los gravísimos problemas es que en esta época de crisis hemos dejado de pensar. Creo que las posiciones se han ido extremando, hay posiciones extremadamente primarias, muy pasionales, carentes de análisis de lo que está sucediendo. La situación del país es grave, nunca en la historia de la ciudad de Cuenca, nunca. Desde el momento fundacional hasta este momento, jamás la ciudad de Cuenca ha sufrido un aislamiento tan severo como el que sufre ahora. Condiciones extremadamente complejas en donde muchísimas familias de Cuenca comienzan a tener graves limitaciones para acceder a alimentos, acceder a elementos básicos de limpieza, evacuación de desechos sólidos, acceso a gas. Es decir, hay un problema muy serio en la ciudad. Pero además de aquello, el panorama general del Ecuador no es sano. Creo que hay un proceso de conmoción social nacional, producto de lo que concluyó un estado de bienestar. Si es que nosotros analizamos en la historia, el estado de bienestar con el boom petrolero del 70 trajo consigo ese paquetazo tan fuerte que sacó adelante Jaime Roldós con un incremento de combustibles de alrededor del 218%. Ha concluido un estado de bienestar que ha durado alrededor de 12 años y eso no queremos aceptarlo. El problema del Ecuador no es el problema de los combustibles. Creo que aquí hay un problema muy serio que está en la base muy profunda de la sociedad, que hay una marcada violencia, elementos de desempleo sistémicos, una enorme desesperanza en muchísimos sectores. Estamos viendo el afloramiento de la siembra del odio, de la desinstitucionalización nacional. Creo que hay algo fundamental que organiza las sociedades, que desde hace centenares de años se expresó en lo que Juan Jacobo Rousseau llamaba el contrato social, a través de los cuales los pueblos se pueden autogobernar. Creo que el contrato social en el Ecuador se quebró. Y a partir de este proceso de quiebre que está viviendo la sociedad, vamos a tener nuevas condiciones de relaciones sociales y políticas en el Ecuador. ¿Cuál es esta nueva realidad? Es una realidad totalmente amorfa. Yo creo que el poder no puede ser tomado por asalto. Esta es una situación que probablemente me va a traer serios reparos de una gran cantidad de amigos que están ligados a la vieja izquierda del Ecuador. Pero el poder no puede ser tomado por asalto. Son respetadas y respetables las posiciones de los indígenas y de los campesinos, como también lo son de los emprendedores, de los empresarios, de los ciudadanos, pero el poder no puede ser tomado por asalto. El contrato social trae consigo la existencia de normas y leyes que permiten la convivencia entre los seres humanos. La república se fundamenta en una serie de elementos. De una o de otra manera es necesario sostener esos elementos que permiten que el tejido social pueda funcionar en libertad. Está usted, digamos que exponiendo un punto de vista en el cual sugiere que el anarquismo en alguna medida se ha apoderado del país. Exactamente. Yo creo que hay un elemento importantísimo. El movimiento indígena y campesino impulsó esta reivindicación como una reivindicación muy interesante, muy valiosa, en donde yo creo que todos nos reconocemos en sus necesidades. Pero caramba, yo creo que existen sectores que han sido invisibilizados. La clase media de Cuenca,
que son miles o que somos miles de personas. Yo he contemplado... Cuenca es esencialmente una ciudad de clase media. Es de clase media. Podríamos decir que aquí la mayoría de ciudadanos somos clase media. Exactamente, ingeniero Cardoso. El día de ayer he contemplado realmente con asombro el hecho de que en días anteriores se bloquearon los accesos a Hospital del Río. Se quiso tomar por asalto. Se han visto los barbaridades hospitales. en estos días. Con mis ojos pude ver en el sector de Hualalcay, como en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, una madre parturienta gritaba desesperada que le permitan pasar. Entonces, yo creo que se han violentado elementos fundamentales que me parece que es necesario tener mucho tino para el manejo de aquello. Siento que es necesario el diálogo para podernos comprender. Todas las posiciones son importantes. Ahora, hay factores exógenos a nuestra ciudad, a nuestra provincia, que son causas fundamentales de lo que está sucediendo, pero bien vale analizar también qué pasa puertas adentro, qué pasa en la provincia, qué pasa en la ciudad. Tenemos autoridades, tenemos representantes públicos, tenemos también representantes de los sectores privados. ¿Cómo estamos manejando esta emergencia? A ver, yo creo que aquí es un tema muy interesante que algunas personas estuvimos reflexionando en días anteriores. ¿Qué está sucediendo con Cuenca? ¿Qué está sucediendo con Cuenca? Yo me permito hacerle una pequeña reflexión. Uno de los días del centenario acudimos con un conjunto de turistas y no se iniciaba ese asunto porque las personas del municipio exigían un plan de contingencia para la quema de castillos. Yo pregunto, ¿se ha creado un cuarto de crisis ante lo que está sucediendo? Hablábamos con Marco Salamea. La crisis no es solamente... No, han pasado ya 11 días. 11 días desde el anuncio del presidente de la República y no ha habido capacidad de organización, no han habido liderazgos como para conformar un comité de crisis, decíamos con Marco, independiente de el poder, Así por supuesto que articulando con el poder, independiente de los sectores líderes de la protesta, por supuesto articulando con ellos, pero una representatividad de la ciudadanía para que sus intereses también estén permanentemente evaluados y se establezcan, o por lo menos se intente gestionar los correctivos necesarios para que esta situación no pegue tan fuerte como está pegando en esta ciudad. Ingeniero Cardoso, yo creo que el problema de los liderazgos en Cuenca es un problema muy complejo y a mí me parece que la academia tiene una deuda tremenda respecto de los análisis sociopolíticos de lo que ha pasado en Cuenca. Las universidades se quedaron en una serie de cuestiones y nadie tiene una palabra al respecto. Es por eso que un grupo de ciudadanos hemos considerado necesario comenzar a crear un núcleo de análisis para ver lo que está sucediendo, porque no puede ser posible que la sociedad esté prácticamente en un estadio, en una situación de anomia social, sin una palabra. No es solamente problema de la prefectura y de la alcaldía. Yo creo que los liderazgos respecto de las universidades han dejado muchísimo que desear, muchísimo que desear. La ciudad de Cuenca ha tenido en su historia algunos momentos muy importantes, como aquellos sacados adelante en el año de 1996 por lo que fueron las fuerzas vivas que constituyeron la Junta Cívica a propósito de la revuelta nacional, a propósito de lo de Bucarán. 4 años después, a propósito de la caída de Maguaz. Fueron fuerzas sumamente interesantes en donde el rector de la Universidad de Cuenca tenía un papel protagónico, como también lo tuvo el rector de la Universidad de la SUAY, como también lo tuvo Monseñor Luna, como los sectores productivos que me parece que este momento han tomado una posición extremadamente importante en la ciudad de Cuenca. Poder convocar a todos los involucrados, a las exautoridades, a las personas de añejo cuño que tienen una palabra todavía para esta sociedad, a gente importante, valiosa, podernos organizar sobre la base del diálogo, de la superación de controversias. Esto es verdaderamente valioso. Yo creo que la sociedad, y hablo como un ciudadano sencillo, sin afanes políticos, porque no es esa mi intención, yo creo que la sociedad
pensábamos que podíamos tener líderes locales que nos representen, que nos conduzcan, cuya palabra convoque en estos días. Aquello no se ha dado. No se ha dado. Yo creo que hay una serie de actitudes. En las últimas horas ha habido algunas iniciativas, nos han pedido mantener reservas sobre los ciudadanos que están participando en diálogos, lo han hecho hasta altas horas de la noche de ayer. Hay intenciones, hay un despertar, pero es cierto, aún están ausentes allí lo que usted señalaba, los rectores de las universidades que deberían estar integrando estos grupos. Así es. Creo que uno de los elementos importantes que se han hecho en estos días es la posibilidad de constituir este comité que el día de ayer ya cogió que va tomando forma y que hemos estado impulsando estas cuestiones, y eso es valioso, eso es sumamente valioso. Yo creo que en eso también cabe indicar, doctor Serrano, que no hay un comité, hay dos o tres, hay varias iniciativas que están desarrollándose. Ojalá se encuentre unidad, porque esto es importante también en la representatividad. No puede cada quien estar disparando por su lado con las mejores intenciones, con las mejores ideas, pero tiene que de alguna manera organizarse la ciudad de Cuenca, organizar estas iniciativas para que tengan una estructura más orgánica. Yo creo que hay dos momentos. Hay tres momentos. Hay un primer momento que es el momento de la emergencia. La ciudad vive, probablemente las palabras van a ser complicadas, pero vive casi manifestaciones de una guerra civil. Totalmente aislada, con pocos alimentos, con pocos accesos de elementos de servicios, de energía, prácticamente incomunicada con el entorno, y es necesario facilitar ese proceso. Pero yo creo que hay un segundo proceso que viene, el proceso político nacional, que va a ser bien complejo. Y hay un tercer momento, es qué vamos a hacer con la ciudad y con la región. Yo creo que este proceso deja autoridades locales y provinciales que debe haber una reflexión muy profunda de lo que ha pasado, de la carencia de liderazgo, de los equivocados determinaciones que se han evidenciado en estos días, disposiciones un día y contradisposiciones al día siguiente. Las redes sociales son sumamente importantes para un conjunto de la población las redes sociales, perdóneme que le diga, también contribuyen al desorden y al caos. Hay una violencia. Esta terrible libertad en contra de la cual no podemos irnos de ninguna manera, es parte esencial de las redes sociales, pero requiere también de una educación ciudadana. Los ciudadanos tenemos que entrenarnos de alguna manera para saber qué absorbemos de las redes sociales. De lo contrario, es solamente, digamos, no solamente, pero hay aspectos que contribuyen también a esta situación caótica en las redes sociales. Hubo un hermosísimo pensador que fue Humberto Eco, que calificó que las redes sociales podían ser la gran posibilidad para la humanidad, pero también la enorme trampa en donde la mediocridad se podía expresar con los más altos niveles de violencia, ¿no? Y de falta de razón. Pero yo creo que en la ciudad de Cuenca tiene que ser pensada de una forma distinta a la política. Yo he visto con seria preocupación una serie de determinaciones, por ejemplo, en el Cabildo de Cuenca. En el Cabildo de Cuenca es muy interesante leer lo que ha sucedido en esta semana a propósito de una serie de determinaciones del Cabildo. Entonces, yo creo que los ciudadanos sí necesitamos tener una mirada esperanzadora para nuestra ciudad en el futuro y congregar a todos los sectores, a los sectores populares, a los sectores industriales, a los sectores medios de esta ciudad, que ha tenido como elementos referenciales la academia. Aquí quizá deberíamos hacer un llamado, doctor Serrano, en cuanto a lo que está sucediendo con el tránsito y el transporte en la ciudad de Cuenca, refiriéndonos al transporte de pasajeros, al servicio de buses. Cuenca debe activar el servicio de buses. Tienen que haber acuerdos inmediatos entre la Cámara de Transporte y el municipio de Cuenca. No hablamos de negociar, ni mucho menos en estos instantes, pero nos parece que hay un desacuerdo grave allí. La Cámara de Transporte acoge la decisión de la ANT, pero es clarísimo, y en esto no hay la menor duda, de que las competencias las tiene el municipio, y el municipio tiene razón al señalar que la disposición de la ANT no rige mientras el municipio no lo acepte. Pero se está generando, además de todos estos problemas exógenos de los cuales hablábamos y los problemas internos que se han dado en esta urbe, hay este otro conflicto. La gente necesita movilizarse. La ciudad internamente, más allá del aislamiento, necesita movilidad y no pueden ponerse nuevamente en polos
opuestos en los cuales no se llega a ningún punto de solución, los transportistas y el municipio. La medida, lo transmitimos en este noticiario, es el de que los agentes en su derecho ingresan a los buses, determinan el hecho de que se está cobrando 40 centavos sin la debida autorización y detienen a los buses. Es otro punto más que se está dando. Lo que usted ha planteado en términos objetivos es la verdad de las competencias, pero en la sensibilidad del análisis de la política no está bien esa cuestión, porque hay tiempos políticos y estos son tiempos políticos muy dinámicos. Por lo tanto, el cabildo local tiene que tener la suficiente agilidad como para desplegar un proceso de negociación política, a partir de lo cual tenga como objetivo central dinamizar la comunicación. Pero esta negociación debe darse sin otra paralización del servicio. Pero es el servicio debería activarse. Si es que cabe la situación, los transportistas deben sacrificar unos días hasta que se pueda resolver un ajuste. Bueno, no somos quien para dar las soluciones, pero no podemos seguir abonando a los problemas con una paralización expresa del transporte público en la ciudad de Cuenca por este motivo. Ingeniero Cardoso, uno de los gravísimos problemas del país es la corporativización del ejercicio de la dinámica social. Por un lado están los taxistas, los estudiantes, los campesinos, los profesores universitarios, los buceros, los industriales. Se ha ido corporativizando añejamente esta sociedad, pero yo creo que una de las cuestiones claves para poder destrabar y para recomponer el contrato social y la dinámica de los flujos relacionales de esta sociedad está en la posibilidad del diálogo y las determinaciones políticas a tiempo. Cuando yo tomo una determinación política, me puedo tomar todos los meses de análisis, pero en una sociedad inflamada, en una sociedad con las manifestaciones políticas caldeadas, eso se convierte en un elemento altamente conflictivo. ¿Qué debería hacerse, doctor Serrano, en este caso? ¿Qué debería hacerse? Bueno, yo creo que es necesario el diálogo hoy. El diálogo hoy, sentarse entre los sectores del transporte y el cabildo. Y determinar el día de hoy. El sector del transporte tiene que... Hay que encontrar una solución para que el transporte público se dé en la ciudad de Cuenca. No puede agravarse más la situación con una paralización del transporte público. Ingeniero Cardoso, uno de los elementos claves de todo este conflicto es que pueda surgir una nueva relación en la sociedad. Y esta sociedad no puede ser víctima del secuestro de las empresas del transporte o de los empresarios. Un tema que aspirábamos tratarlo el día de hoy con el concejal Pablo Urbano, lamentablemente no llegó. Posiblemente es una barbaridad. Por las dificultades de movilización, o no lo sabemos, pero no hemos tenido tampoco una llamada de excusa de Pablo Urbano, lamentablemente. Quiero plantear una cuestión. Pero es importante poner en el tapete este problema para que se resuelva realmente en forma inmediata. Yo le quiero plantear una cuestión. No puede ser posible que en este país, con el nivel de desempleo que exista y quejándonos del incremento de subsidios de los combustibles, los señores taxistas tengan un subsidio de 100, 150, 180, no sé a cuánto subir ese subsidio. Conceptualmente está errado ese concepto, porque finalmente somos los ciudadanos los que somos víctimas de estos elementos corporativos. El tiempo se nos agota, doctor Serrano. ¿Vislumbra usted salidas a esta grave encrucijada en la que se encuentra el país? Mire, yo creo que tiene que hacer... El país está metido en una confrontación muy profunda, en donde los unos contra los otros se van a terminar matando. La única condición es crear un elemento de una conciencia superior, que es el diálogo, que permita destrabar este asunto. La solución no se impulsa sobre la base de la toma del Congreso o la toma del Parlamento. No, esa es una actitud profundamente equivocada. Creo que la clave es dialogar, la clave es poder reconstruir este tejido social tan lastimado por el odio durante estos 12 últimos años. Esa es
Esa es la cosecha. Creo que fue muy decidora. Dicen que una imagen habla más que por 1000 palabras, pero hubo imágenes y palabras en el video difundido por la EMOV, justamente en los controles que estaban haciendo el día de ayer en los buses, deteniéndoles por cobrar 40 centavos. Un ciudadano sentado en la última fila del bus decía, pero nosotros necesitamos transportarnos. Así es. La clase media de Cuenca necesita volver a una vida sencilla, a una vida austera, a una vida justa, a una vida ordenada, con gas, con alimentos, con flujo. Necesitamos aprendernos a respetar entre los ciudadanos. Cerremos con estas imágenes dentro de un bus de la ciudad de Cuenca. Escuchemos también el audio, por favor, de estos controles y este pedido del ciudadano que se encuentra al fondo del bus, en el sentido de que, a pesar de todo, más allá de las discrepancias, lo que los ciudadanos de a pie requieren es el transporte público para aliviar su situación. Si es que incrementen esta unidad, ¿ya? Venga, por favor. Buenos días, identificamos, somos agentes civiles de tránsito de la MUEP, la agente civil María Romero, la agente civil Viviana Peralta y mi nombre es Jonathan Insana. Al momento estamos verificando lo que es la tarifa, el incremento del pasaje, que no está autorizado por el momento, sí, son 30 centavos que al momento ustedes tienen que cancelar. Todavía no está autorizado los 40 centavos. Todos cancelaron 40 centavos. Todos. En el momento estamos indicando va a haber suspensión de la unidad ya por el incremento arbitrario que ellos han tomado, ya que no hay ninguna autorización. También pedimos de favor a la ciudadanía que hagan las denuncias respectivas al 157, si a posterior de esto siguen habiendo incrementos en los pasajes. La colaboración de ustedes, nosotros también laboramos a favor de la ciudadanía, ¿sí? Ustedes nos ayudan informando las necesidades que tiene el pueblo, señor. Dígame, caballero, buenos días. Necesitamos el servicio de cualquier forma. ¿Perdón? Necesitamos el servicio de cualquier forma. Sí, caballero, pero por el mismo hecho estamos trabajando por ustedes para que el servicio sea adecuado, no sea alterado de ninguna manera y haya un mejor trato hacia ustedes también de esta manera, ¿no? Mientras no hay una autorización, ellos no pueden subir el incremento a las unidades. Ya existió un incremento de 5 centavos por el cambio de unidad. Sí, todavía no está decretado formalmente que haya una subida en la tarifa. Ellos tienen que respetar la tarifa, que son 30 centavos. Estamos realizando la grabación. Es para que sea sancionada la cooperativa y el propietario del vehículo, porque ustedes tienen también derechos como usuarios, ¿sí? Pero necesitamos el servicio. El clamor del ciudadano de la última fila del bus. Un tema que tiene que resolverlo el día de hoy, como lo ha sugerido el doctor Serrano. El Consejo Municipal y el alcalde no puede seguir agravándose la situación de esta urbe. Se necesita de acuerdos urgentes para que el servicio de buses continúe en la ciudad de Cuenca. Gracias, doctor Serrano, por su presencia. Muchas gracias.